Continuamos el video que habíamos iniciado. Habíamos estado hablando de los ejes temáticos sobre los cuales se delimitan los objetivos eh, que se van a profundizar en el proceso de tratamiento de la persona que se encuentra privada de libertad ambulatoria. Esto se va a materializar a través de informes psicológicos en el periodo de tratamiento, así como habíamos visto que en el periodo de observación se confecciona el informe que llamamos historia criminológica, que tengo entendido en otras provincias adquiere otro nombre, como por ejemplo el informe criminológico inicial, bien, pero apunta exactamente a lo mismo. En el periodo de tratamiento, una vez que se delimita este objetivo, sobre los objetivos sobre los que se eh, va a girar este proceso de tratamiento, conforme a la singularidad también del caso, se va a confeccionar un informe de establecimiento de objetivo a abordar. Posteriormente, cuando sea la evaluación, que la ley establece un mínimo de evaluación a los 6 meses, en el caso de que el profesional o la profesional consideran necesario continuar con el abordaje y contando con el consentimiento también de la persona, se realiza un informe de seguimiento y en el caso de haberse acercado a un cumplimiento del objetivo establecido o poder dar cuenta de una evolución de esta persona, en relación a su compromiso en la reflexión de su comportamiento delictivo, que van a escuchar que hablamos mucho de eso a lo largo de todo el módulo, cuando hacemos referencia a implicancia subjetiva, responsabilidad subjetiva y la conciencia de daño causado a otro. En el caso de que se denote esta evolución, se realiza un informe de cierre y de evolución. El informe, tener en cuenta, en este informe, los lineamientos que se tienen en cuenta en todo informe psicológico en relación a que tenga un lenguaje claro, preciso, coherente y que exprese los fundamentos técnicos de manera comprensible. Tampoco debe ser un mero relato de lo dicho por el sujeto en la entrevista, ¿bien? Sino que es lo que la persona nos aporta como dato y la interpretación nuestra también como profesionales. Facilitar la singularidad. Recordemos que los informes no son vinculantes y que debemos tener en cuenta el criterio situacional, la realidad que atraviesa la persona al encontrarse privada de la libertad. Esto va a exigir por parte del profesional una formación constante, porque se puede de esta manera contaminar y tergiversar el informe en este ámbito. Por ejemplo, es bastante común que en los informes se confundan indicadores o características de personalidad con los efectos de subjetivantes de la cárcel como institución total. De mencionar indicadores aislados, por ejemplo, baja autoestima, altos niveles de ansiedad o presencia de ansiedad encubierta, retraimiento, introversión, entre otros indicadores a citar, sin nosotros dar cuenta en qué medida están asociados también a lo esperable por el proceso de prisionalización. Una vez que se realizó la evaluación y la persona es también teniendo en cuenta que cumple los requisitos exigidos por la ley, es promovido, es incorporado al tercer periodo de la progresividad, que es el periodo de prueba. La estructura de los informes es la misma. Acá en San Juan nos guiamos por lo que establece el decreto reglamentario de la ley, y es el decreto 396/99, que menciona la estructura que debe tener el informe en su artículo 102. El informe criminológico, que sería el informe psicológico, debemos dar cuenta de cuál fue, en líneas generales, la motivación de su conducta punible, aspectos asociados a perfil psicológico, características, que se refiere a las características de personalidad,
los tratamientos psicológicos o psiquiátricos aplicados, y tener en cuenta también un resumen actualizado de su trayectoria a través de esta progresividad. Recordemos la historia criminológica y también los avances que puede haber y el proceso que ha tenido en el periodo de tratamiento. Se da una opinión, no es un pronóstico porque no hacemos futurología, pero sí damos cuenta de los factores de riesgo y los factores de protección de la persona. Recordemos que, en definitiva, el objetivo de la evaluación en un periodo de prueba, como también ante un informe de un egreso anticipado como es la libertad condicional, es informar si la persona cuenta con recursos internos y sociales para afrontar y sostener el proceso de reinserción social y familiar. Los informes de tratamiento deben, por lo tanto, poner especial hincapié en el proceso desarrollado por el sujeto condenado. Y dar cuenta fundamentalmente de los avances que ha habido en su capacidad también de reflexionar sobre el hecho por el cual ha sido condenado y la conciencia de daño. El otro tema importante que íbamos a tocar en esta oportunidad es el proceso de prisionalización, que tiene que ver con los efectos desubjetivantes del contexto de encierro. Decimos desubjetivantes porque le quitan el lugar de sujeto a la persona que se encuentra privada de libertad. Sabemos y somos conscientes todos de las condiciones de la cárcel en nuestro país, lo cual hace que se instale un proceso de prisionalización profunda. Si bien Echever Rivera, que van a tener en el material que les hemos compartido también para profundizar allí, habla de un proceso de prisionalización superficial que impacta en toda persona que ingresa a un contexto de encierro, y un proceso de prisionalización profunda que está directamente asociado con estos efectos totalmente nocivos del contexto de encierro. Paradójicamente, lo que debería ser como este contexto de encierro, que debería ser, que está pensado para una reinserción, para una rehabilitación, paradójicamente terminamos colocando también como un objetivo a abordar el impacto que tiene este encierro, el impacto nocivo en la persona, y cómo impacta en sus diferentes dimensiones, en la dimensión emocional, mental, física, social, valórica y espiritual. Y teniendo en cuenta esto que mencionaba recién, de los recursos materiales, de la escasez de recursos materiales y humanos que atraviesan la realidad carcelaria. Cuando hablamos de la dimensión valórica y espiritual, no tiene específicamente un tinte religioso, sino tiene que ver con esta capacidad de trascender las situaciones límites de la vida, como lo es la privación de libertad, el confinamiento, es una situación límite. Y este proceso de prisionalización, el impacto que tenga, o sea, en mayor o menor medida, va a estar determinado por los recursos personales o subjetivos con los que cuenta la persona, y el conjunto también de circunstancias externas recurrentes en torno a la persona en contexto de encierro. Todas estas dimensiones están bien detalladas en uno de los documentos que hemos escrito con Carolina, así que van a tener la posibilidad de ver en detalle los conceptos. Pero mencionar que entre el impacto que tiene a nivel emocional y mental se encuentra el aumento de la ansiedad, la despersonalización, el autoconcepto, cómo afecta el autoconcepto, la pérdida de intimidad, la pérdida o disminución de autoestima, la falta de control sobre la propia vida, la ausencia de expectativas. La gran expectativa pasa a ser el obtener la libertad definitiva o algún modo de libertad, y como el impacto que tiene también asociado a la pérdida de intimidad en la sexualidad.
por ejemplo, con episodios de impotencia, de eyaculación precoz, impacta, digamos, en la vida también de sexual y de pareja de la persona. La dimensión física, la prisionalización produce un deterioro de la imagen corporal, nos encontramos ante la imagen de sujetos maltrechos, despojados, degradados, son cuerpos rígidos con escasa movilidad por el control y monitoreo permanente, cuerpos que demandan expresión y escucha. Por esto es importante también los espacios que nosotros habilitamos como profesionales de la salud, desde el área social, desde el área psicológica, no solamente para que esta persona pueda poner en relato su acto, en lenguaje, sino también que pueda poner a través de la utilización de otras técnicas el cuerpo en movimiento, que pueda resignificar también esta movilidad del cuerpo en un sentido saludable. Todo aquello no expresado a través de la palabra o de la acción saludable se manifiesta a través de síntomas en el cuerpo. Aparece así el síntoma como mensaje. Aparece el síntoma como parte de la salud y no de la enfermedad. Dentro de la dimensión social, los efectos están asociados a la despersonalización por la pérdida de individualidad, pérdida de intimidad por la convivencia forzada, el alejamiento familiar y de vínculos íntimos, también asociado al aislamiento, el ensimismamiento y contactos sociales débiles, superficiales, también por ciertos códigos de la subcultura carcelaria. En la dimensión valórica espiritual es muy importante un análisis que hacen dos autores en relación a la conversión religiosa como modo de adaptación a la cárcel, sin caer en un reduccionismo psicológico de esta adherencia subjetiva a una creencia, ¿no? Tenemos la postura de Jesús García Martínez, que menciona que la adherencia subjetiva, actividades, actitudes y valores religiosos se manifiestan como mecanismos de defensa frente a situaciones altamente estresantes, posibilitándole a la persona el poder soportar y paliar los efectos desestructurantes del régimen penitenciario. De este modo, permite la reducción de los niveles de ansiedad y angustia, favorece un mínimo de ajuste personal y social al medio carcelario, permite la expresión de las emociones y favorece el control de los impulsos destructivos. Esto que tan claramente nos comparten es totalmente visible en el relato de muchas personas, como la adherencia a estas actitudes y valores religiosos tienen una contrapartida beneficiosa en cuanto a la reducción de estos niveles de ansiedad y angustia y la expresión de las emociones. Recordemos que estas prácticas no solamente se dan a nivel individual, también a nivel grupal. Mientras que Rita Segato nos presenta otra mirada en relación a esta adherencia subjetiva a lo religioso, que también tenemos que estar atentos para poder abordar, en el caso de que se presente, esta adherencia para evitar asumir la responsabilidad, la no asunción de la responsabilidad del hecho delictivo. Rita Segato le llama a este mecanismo el drible o gambeteo de la culpa o el drible de la responsabilidad. Esto consiste en el desvío diseñado automáticamente por el sujeto en el acto de hablar para preservarse del contacto con el crimen perpetrado. Es decir, la persona se produce una escisión, una disociación entre aquel que cometió el acto y el que es ahora a partir de su conversión religiosa. Manifiesta Rita Segato que menciona, como una frase que puede mencionar, era otro, bien, que ya no soy. El que cometió el delito era otro que ya no soy. Se interpreta esta estrategia de haber sido otro, ya muerto, cuya responsabilidad e imputabilidad expiró por obra de la conversión. Un análisis muy interesante y que también es posible verlo
en las entrevistas, en los diferentes casos que abordamos en un contexto de encierro, y estar atento porque justamente trabajamos para acompañar a esta persona en la integración también de su identidad, en la integración de su persona. Y recordemos también que la identidad, hablar de identidad, el fortalecimiento de esta identidad tiene que ver con fortalecer un sentimiento de individuación, un sentimiento de mismidad, de reconocerse el mismo a través del tiempo, y un sentimiento de pertenencia también. Bueno, esto hasta acá llegamos con este tema. Tienen todo el material para profundizar. Hemos pasado muy por encima todas las temáticas, pero bueno, tener en cuenta todo este circuito de la progresividad que trabajamos, los profesionales que trabajamos en contexto de encierro, eh, eh, trabajamos con la subjetividad de las personas, y también tenemos que tener en cuenta ciertos componentes objetivos, como es su comportamiento observable en cuanto a la calificación de una conducta, eh, reflejada en la calificación de una conducta. Recordemos que las personas que se encuentran condenadas, y también el procesado es calificado trimestralmente, y la promoción a los diferentes, el avance a los diferentes pedidos de la progresividad también requiere un determinado tipo de conducta que lo establece, está expreso en la ley. Es decir, que tenemos que tener una mirada bastante integral, estar muy atentos a todo, desde aspectos subjetivos, como hemos mencionado, aspectos componentes objetivos, desde el comportamiento observable dentro del contexto de encierro, y el criterio situacional atravesado por este proceso de prisionalización. Bueno, muchísimas gracias por su atención y nos seguimos encontrando.